La primera pregunta, ¿por qué quiso ser investigador y por qué ecología marina? Bueno, pues probablemente es casual. Responde a una oferta de un profesor. Yo tenía mucho interés por la determinación de algas marinas y se produjo una vacante porque un investigador se trasladó de centro y entonces me dijeron si yo querría ocupar su plaza. Entonces las cosas se hacían un poco así por sucesión. Estoy hablando de finales de los años 60. Y dije que sí. La verdad es que lo de la ecología marina también fue porque el empleo me salió en un centro de ecología marina, pero soy muy honesto, no tengo ninguna preferencia por el mar, me gusta también el agua dulce y soy botánico terrestre, de formación además. Es decir, lo primero que hice en mi vida fueron líquenes terrestres. ¿Cuáles son las principales líneas de investigación en las que ha trabajado? Pues contando que llevo 40 años o algo más dedicado a esto, básicamente ha sido la ecología. Y la ecología, yo no diría teórica, sino básica, fundamental, usando como modelo los ecosistemas marinos. Principalmente los sistemas intermareales y después los sistemas estuáricos. Pero he hecho trabajos también en plancton y he hecho trabajos también en sistemas terrestres, buscando las homologías que existen entre los sistemas terrestres y los sistemas marinos, es decir, hablando claro, comparándolos, ¿de acuerdo? Y tengo tesis hechas al mismo tiempo que las de los profesores de la Facultad de Ciencias del Mar de la Universidad de Cádiz en superficies incendiadas y en recuperación. Es decir, ha sido un problema que he querido ver desde distintos puntos de vista en distintos medios para poder sacar, digamos, conclusiones globalizantes y teóricas. Usted dirige un estudio centrado en las marismas andaluzas y el cambio climático. ¿Cómo pueden ayudar las plantas y algas marinas a frenar el cambio climático? Anecdóticamente. Es decir, el problema del cambio climático es que se produzca, no cómo se puede dejar de, cómo se puede, por decirlo así, paliar o subsanar. Lo que no hay que hacer es incrementar la cantidad de CO2 que se emite. Lo otro son, vamos, ensayos de teatro, podríamos decir, ¿no? O sea, son un poco manierismos científicos donde presumimos de nuestra capacidad y nuestra habilidad para hacer un estudio, pero eso no va a remediar nada, absolutamente nada, además lo digo así de firme. ¿Las marismas también pueden representar una estrategia de defensa contra el ascenso del nivel del mar? Bueno, si asciende el nivel del mar porque hay un calentamiento global, las marismas van a ser submarinas durante un tiempo hasta que no vuelvan a ser marísimas, ¿no? Quiero decir, van a tener que volverse a colmatar si sube el nivel del mar. Los diques sí que serían una defensa, pero hoy en día no hay dinero para hacer los diques necesarios para contener este nivel del mar. Después hay, por ejemplo, instalaciones costeras que ya están por debajo de potenciales elevaciones del nivel del mar que sean momentáneas, ¿no? Simplemente por una baja presión o por un temporal o por alguna cosa así, en el litoral andaluz, en el mallorquín, en todos, ¿eh? Es decir, ha habido un abuso de consumo en la línea que separa, en la línea marítimo terrestre. El problema que me plantea usted, el de las marismas, no lo había pensado en particular, pero desconfío en que esto sea una solución. Claro, hasta que no se cubra la marisma tardará un poco más a llegar a tierra, pero el problema no es este. El problema es que se está produciendo esta elevación del nivel del mar a causa, parece ser, de la dilatación de la masa por un incremento de temperatura, ¿no? Ese es el problema principal. La siguiente pregunta es muy relacionada. ¿Cómo de importante debería ser la regeneración de las marismas para nosotros? Con no destruirlas ya bastaría. Es decir, regenerar marismas es una cosa difícil porque hay que hacerlas bien. Las marismas son sistemas dinámicos y hay que dejarlos crecer y decrecer, y sobre todo lo que no hay que hacer es agredirlos, querer construir en lugares donde pueda haber una marisma potencial, que pueda sufrir sus progresiones y sus regresiones por inundaciones, por efectos de retirada o progreso del nivel del mar naturales, etcétera, etcétera. No hay que ver en la naturaleza
los remedios a las enfermedades que le provoca al hombre. Es decir, hay que suprimir las causas de la perturbación, no buscar que encima la naturaleza, además de sufrirlas, dé una respuesta para solucionarlas a nuestro gusto. Yo no soy ecologista, vaya por delante. Varios estudios elaborados desde la Estación Biológica de Doñana advierten que como consecuencia del cambio climático, las marismas de esta zona están dejando de ser dulces, lo que está generando a su vez una simplificación de los ecosistemas y una pérdida de la biodiversidad. Este es un ejemplo de muchos. ¿Cómo podemos explicar a la sociedad cómo repercute todo lo que está pasando en nuestro entorno? Claro, es que las dos preguntas, o sea, las dos partes de la pregunta me parecen un poco diferentes, ¿no? Que las marismas se puedan salinizar en general es cierto. Yo en el estuario del Palmones lo he comprobado. Probablemente aumenta la evaporación y es más intensa en verano. He dicho probablemente, lo cual quiere decir que no lo he comprobado. Pero lo que sí que he comprobado es que hay una salinización intensa de tal manera que se pueden encontrar como salinidades normales 3 veces la salinidad del mar en la parte alta de las marismas. Tenemos pocos datos de referencia, pero hay grupos muy buenos en Andalucía que han hecho estudios sobre esto y que tendrán una idea más clara que yo, pudiendo responder en otras localidades. El sitio donde yo estoy haciendo los estudios es el estuario del río Palmones. En segundo lugar, me ha dicho que cómo puede repercutir lo de la salinización de las marismas en nuestro entorno. Exacto. ¿O cómo? No. ¿Cómo podemos explicar a la sociedad cómo repercute todo lo que está pasando en nuestro entorno con respecto a...? Bueno, ahora de mala manera, porque se han cortado los dineros para investigación. Claro, la investigación en el medio costero también recibe las consecuencias de la política del gobierno. No voy a hablar de crisis, la crisis está ampliamente provocada por el gobierno. Y digo que a la sociedad no se le puede explicar nada, ¿no? O sea, la sociedad en este momento está muy preocupada por otras cosas. Primero hay que comer y después mantener las marismas, lo digo así de firme. Pero lo que sí que también digo es que entre todas las damnificaciones que se han provocado socialmente sobre la cultura, evidentemente sobre la economía, la medioambiental ha sido muy seria. Es decir, de estar como fanáticos discutiendo cuestiones medioambientales de detalle hace 5 años, hemos pasado a no acordarnos de que existe el medio ambiente. Yo de todo esto de las marismas me acuerdo porque me lo pregunta usted, fíjese. Estoy bromeando, pero estamos en una situación en que estamos ignorando completamente, no completamente, pero seriamente el medio ambiente. Esto va a traer repercusiones porque los problemas progresan, inciden más y después habrá que remediar todo lo que ahora no estamos controlando. Sí. En varias entrevistas ha afirmado que el cambio climático se ha politizado, sí, sí. Se ha magnificado, sí, sí. Pero cada vez hay más evidencias científicas en los cambios en la distribución de especies marinas, la disminución de hielo en los casquetes polares. ¿Debemos estar preocupados? ¿Qué está ocurriendo realmente? Vamos a ver. Es cierto que yo dije en una entrevista 2 cosas. Una, que estaba politizado. Y cuando las cosas se politizan, pierden el norte porque se politizan. No se discuten imparcialmente, o con la parcialidad de lo que corresponde a las ideas científicas. Eso es cierto que lo he dicho. Y en segundo lugar, la investigación científica que se hace sobre esto está amanerada. Es decir, ahora cualquier señor que estudia los efectos de la temperatura sobre un animal dice que está estudiando los efectos del cambio climático sobre un animal. Nosotros mismos no le estamos dando a la sociedad respuestas a preguntas claras, porque las preguntas que estamos haciendo son falacias. Es decir, el cambio climático se está estudiando de una manera muy sesgada porque para estudiar cualquier cosa hay que hablar de cambio climático para que te den dinero. Es decir, no existe tampoco por parte de los científicos la propiedad de amortiguar la exageración que se ha hecho a nivel político y a nivel de los medios, ¿no? Evidentemente el cambio está aconteciendo. ¿Por qué? Porque lo están demostrando, como usted dice, el cambio de distribución de las especies, la presencia y la ausencia de las especies, etcétera, etcétera. Y si debemos empezar a preocuparnos, hombre, yo me preocuparía.
Yo la visión de futuro quizá no sea más allá de 40 años. No espero llegar a los 104, ¿no? O a los 106, que serían 20 más. Pero sí que me preocuparía. Y las cosas están aconteciendo mucho más rápidamente de lo que podríamos suponer. Por lo tanto, quizá algunas previsiones que se hicieron fueron exageradas. Pues muy bien, nos hemos equivocado y parece que de este error de apreciación hemos sacado algún beneficio. Pero el futuro no está claro. Y cuando digo que no está claro, no puedo decir cómo está porque digo que no está claro. Si lo tuviera claro, le diría cómo lo veo. Como ha visto, hablo bastante directamente, ¿no? Sí. ¿Se ha convertido todo lo relacionado con el cambio climático en una especie de negocio? También después de la política viene la especulación, o al mismo tiempo que la política viene la especulación. Esto no lo digo yo, es tan evidente que no hace falta que lo diga yo. Y evidentemente hay negocio porque países que tienen poca incidencia en el cambio climático con sus emisiones de CO2 venden el resto de las emisiones a las que tienen derecho por los tratados internacionales a los países que saturan de sobra la emisión de CO2, como es España, y entonces España puede emitir su parte y la parte de esos países comprándosela. Entonces ahí realmente se está comprando derecho a ejercer el cambio climático. Es que las organizaciones como Kioto y de Kioto en adelante no tienen ningún sentido. Lo que están diciendo es el derecho que tenemos a cambiar el clima. Y esto, no sé si usted me lo va a preguntar, pero tiene un aspecto de derecho que no está contemplado. Si el cambio climático causase algunos prejuicios a algunos ciudadanos de cualquier parte del mundo, ¿sería denunciable? ¿Y a quién sería denunciable? Estamos en la misma situación que ocurrió con el tabaco. Es decir, a nadie se le ocurrió hace unos años denunciar a las tabacaleras. Tuvo que haber los primeros muertos de cáncer para que alguien denunciara esto, y entonces las tabacaleras han sido el objeto de acusación por parte de esta gente. Pero de los efectos del cambio climático, ¿quién va a responder? Nadie. Absolutamente, como de las estafas del país. Nadie. Yo estoy en un país de imputados, pero nunca veo condenados. Y de jueces. Los jueces son los protagonistas de la sociedad. ¿Y cómo diría usted que afecta esto a la investigación? ¿Cuál de todas las cosas que he dicho? Que el que se ha convertido en un negocio el cambio climático. Bueno, pues que no creo que en realidad afecte mucho. La investigación en España ha sufrido un hachazo tremendo en los últimos 4 años, y la perspectiva es de que va a ser un hachazo todavía mucho mayor. Y yo estoy de acuerdo que hubo una inflación, y lo digo también muy claro, de investigación. Es decir, se subvencionaron proyectos que no valía la pena subvencionar. Y que conste que hace 5 años que no soy financiado por el Estado por 2 razones. Porque me dieron un proyecto que solo dan a los viejos, de 5 años de duración, y ahora me queda 1 año y medio de trabajo, con lo cual no he pedido otro, sino una prórroga de aquel, que me sobraba un poquito de dinero, y sigo investigando. La investigación, si hay una alternativa de investigación para buscar argucias sobre el cambio climático, es decir, cómo generar más cambio, etcétera, etcétera, pues probablemente se vaya en este sentido. La investigación fundamental está mal, estamos muy mal ahora otra vez. Yo empecé a trabajar en una época de penuria investigadora, donde destilábamos 4 veces la acetona para extraer grasas o para extraer clorofila, y después la depurábamos otra vez y la volvíamos a utilizar. Estos son tiempos heroicos, sobre los años 70 o así, pero actualmente podemos volver dentro de nada a lo mismo. Lo que pasa es que hoy se opta por no hacer las cosas y no se tienen las comodidades a las que estamos ya acostumbrados. Entonces esto va a mermar la investigación. Porque no creo que en este momento, como se ha dañado también la cultura, es decir, la formación de nuestros jóvenes, seamos capaces de hacer investigación inventiva con papel y lápiz y pensando solamente. La gente piensa poco. Precisamente la siguiente pregunta es: ¿cómo ve a las jóvenes generaciones de investigadores? Mal educados. Quiero decir, educados. Es decir, la educación en nuestro país es un perfecto desastre. Por culpa de los unos antes, por culpa de los otros después, por culpa de los otros, que son 3, pero alternándose después. Es decir, han bajado el nivel de aprehensión de conocimientos, han bajado la capacidad de reflexión y la memoria, que es una cosa fundamental para hacer investigación, acordarse de las cosas. Todo el mundo habla de Internet. Internet es un remedio estimable, yo lo uso mucho,
Pero después me he dado cuenta que mis alumnos tampoco saben buscar en Internet, es decir, se quedan con la primera respuesta de las 2.200 que hay sobre una entrada, ¿no? El rendimiento universitario ha bajado mucho, es decir, yo estoy explicando de manera mucho más elemental para que los alumnos puedan asistir a clase sin presentar síntomas de perturbación mental. Estoy explicando mucho más bajo nivel del que explicaba hace 15 años, cuando los profesores de la Universidad de Cádiz, o hace 30 más bien, eran mis alumnos. Ellos estaban mucho más interesados. Y este es el otro problema, falta interés por esto. Es decir, la gente tiene que ir a la universidad porque se ha convertido en un medio de apreciación social, en una manera de hacer un currículum, con posibilidades de que a uno lo empleen, pero en realidad yo en esto soy tajante, quiero decir, la gente no tiene curiosidad, y entonces trabajo con 4 cosas que aprende, se centra en un campo del conocimiento, no quiero decir de la ciencia, muy estrecho, y va a faltar profesores con visión amplia, que son interesantes siempre. Los viejos nos tienen que utilizar para esto, incluso cuando estemos jubilados. Una propinilla de cuando en cuando no está mal, ¿no? Y bueno, me gustaría preguntarle, ¿qué es para usted el CEIMAR? Bueno, una tentativa ilusionante. Yo he de decir que desde el principio he estado metido en CEIMAR. Primero porque, bueno, pues a la Universidad de Cádiz le tengo cariño. Ayudé a constituir el Departamento de Ecología de esta universidad. La mayor parte de los profesores mayores son alumnos directos míos o de colegas míos de la Universidad de Málaga. Y bueno, aquella tarea fue una tarea que se empezó desde el principio con mucho voluntarismo, pero haciendo las cosas, sabiendo a dónde íbamos. Creo que los estudios del mar en Cádiz tienen un nivel, bueno, que está reputado, es decir, no soy yo quien para opinar de cosas que son evidentes. Y el CEIMAR pues es una ilusión en que se podrían integrar otras universidades que, a pesar de que no tienen el volumen de estudiosos que tiene la Universidad de Cádiz, tienen estudiosos que están distinguidos claramente en términos de consideración nacional e internacional. También la posibilidad de hacer cosas nuevas. El problema que pende sobre nosotros se llama calidad, que es otra entelequia de esta sociedad, es decir, calidad a cosas que se suponen, y no libertad y creatividad, que es lo que necesitaría el campus. Y otro problema que veo a CEIMAR, ojalá me equivoque, porque yo estoy metido en CEIMAR, soy el coordinador en la Universidad de Málaga, otro problema que veo en CEIMAR es el tiempo. Es decir, que tenemos una losa hasta 2015 y después suponemos lo que va a pasar, pero no lo sabemos, que es distinto. Entonces nos gustaría mucho que tuviera continuidad, porque esto daría la posibilidad de no actuar deprisa y para contentar criterios de calidad, sino actuar sentadamente con una reflexión seria sobre hacia dónde se quiere hacer evolucionar el campus. De todas maneras, puede ser una plataforma fantástica pues para hacer cosas que son ampliamente necesarias, como por ejemplo un laboratorio cercano al estrecho para estudiar los procesos que se dan en ambos mares. Quizá yo pensaría también en 2 laboratorios, uno en cada mar, al este y al oeste del estrecho, y para el futuro pues se podrían hacer, bueno, bastantes cosas más, laboratorios pequeñitos en distintas partes de la costa que constituyeran realmente la posibilidad de establecer una red de datos que para las costas de Andalucía, del sur de Europa, que viene siendo lo mismo, que fueran útiles para todo el mundo, ¿no? Por lo tanto, ¿podría creer que la apuesta por los campus de excelencia es una apuesta de futuro? No lo creo, y con el gobierno que tenemos no, y con el que puede venir tampoco. Cuidado, es que soy muy escéptico, por esto le digo que me sabe mal que una idea tan ilusionante, que tiene unas posibilidades enormes de ser explotadas desde un punto de vista de invertir en conocimiento. Usted no puede invertir cuando va a jugar, usted tiene que jugar a la ruleta y le puede tocar.
pero para tocar tiene que jugar mucho o tener mucha suerte. Cuando usted está planteando un campus como una plataforma para obtener un beneficio en sentido normal, usted no puede apostar directamente a este beneficio, sino que tiene que abrir las posibilidades para que el que consiga este beneficio se convierta en una probabilidad alta o baja, pero tiene que hacer más cosas. Es decir, que los éxitos siempre se han elegido entre una serie de posibilidades. No se puede ir directo al éxito. Entonces, el futuro del Campus del Mar, con el estado de gobierno actual, subiendo los IVAs, como les están subiendo sobre todo los artículos, es decir, nosotros compramos artículos muy caros que probablemente pasen a un IVA de un 23%, de un 20%, estoy hecho un lío ya con todo esto, con lo cual todo el material sería mucho más caro. Dando la cantidad de becas que están dando, es terrible, y haciendo los procesos de selección que están haciendo del personal que se incorpora a las instituciones de investigación, que favorecen a personas viejas y desvinculadas, digo viejas o de edad avanzada, de unos 45, etcétera, etcétera años, desvinculadas de la universidad, en lugar de favorecer a los jóvenes que todavía están frescos y modulables. Son dos cosas importantes. A mí me parece que las perspectivas son viejas. Es decir, a mí cuando me encuentro un amigo y me dice ¿qué tal va Javier?, siempre le digo mal, pero le digo mal con una sonrisa, no pasa nada, ¿no? Supongo que se superará la época, y quiero creer que soy pesimista además, pero reflexionado sobre esta situación. Su pregunta no me viene de nuevo, como ve. ¿Qué aporta la Universidad de Málaga al Campus de Excelencia Internacional del Mar? Bueno, primero convencer a la Universidad de Málaga que está en ese campus. Allí nadie sabía nada. Lo segundo, pues dotar de una organización interna a la universidad. Es decir, esto es lo principal. Y luego aplicar un presupuesto en relación con las otras universidades. Al principio se asignó un dinero para la Universidad de Málaga dentro del presupuesto general de del CEIMAR, y en este momento lo estamos aplicando. Hemos hecho una beca predoctoral, después hemos dado un proyecto para investigación emergente, ahora vamos a dotar algunas becas para alumnos que quieran salir al extranjero por una temporada de 3 a 5 meses o a 6 meses, y ya hemos construido un laboratorio de producción primaria y 2 laboratorios dedicados, y un laboratorio con 2 cursos dedicados a talasoterapia, básicamente dedicado a tratamientos dermatológicos. Y dentro de esto se han hecho 3 cursos propios a nivel de formación de expertos en tratamientos dermatológicos con productos marinos, y el otro más bien dedicado a profesores de secundaria, doctores en zoología, interesados en faunística, para que conozcan los organismos que viven en la zona costera del Mar de Alborán. Es abierto a todas las universidades y por ahí estamos yendo. ¿Cuál debe de ser el papel de la UMA en este consorcio? Igual a lo mejor se... Bueno, no, debemos participar, debemos, insisto, gastar el presupuesto con sentido, debemos ser críticos por si la Universidad de Cádiz impone demasiado su masa crítica, que yo encuentro perfectamente lógico que la masa crítica de Cádiz pese más que la de las demás universidades. Y después, bueno, hay que pensar que en algunos campos la Universidad de Málaga y la Universidad de Cádiz están muy ligados, es decir, tratar de incentivar las colaboraciones, y creo que en el futuro se podrá solucionar, que en este momento constituye un problema que estamos discutiendo y no es momento de airear aquí en detalle, la presentación de másteres comunes. Pero bueno, esto es una cuestión, ya digo, de tipo interno, porque al haber distintas partes con distintos intereses que previamente nunca habían estado en relación, al llegar en el CEIMAR y quererse poner en relación, surgen problemas que hay que discutir. Simplemente. Esto es como los políticos, hay que hablar. Bueno, pues hablaremos, ¿no? Y la última pregunta, Javier. Tras más de 30 años como investigador, ¿cuál es el trabajo del que más se siente orgulloso? ¿Cuáles fueron sus principales conclusiones? De los alumnos. De los alumnos que he formado, sin duda alguna. Yo estaba trabajando en la investigación pura y hice cosas muy bonitas. En teoría ecológica,
que, bueno, no se han reconocido o sí se han reconocido. Esto es muy difícil de decir, pero hechas están y publicadas también. Pero llegó un momento en que me faltaba explicarle a alguien lo que estaba haciendo. A mí en la primera pregunta usted me ha preguntado si yo era un vocacional de la investigación y del mar. No, probablemente era un vocacional de la enseñanza, y la vuelta a la universidad para mí ha constituido una inyección de interés, excepto en los últimos 8 años, en que los procedimientos universitarios se están haciendo todos como si esto fuera un parlamento. Hay que tener sensatez y en la universidad buscar a las personas que tienen experiencia, a las personas que tienen conocimiento, a aquellas personas que son muy brillantes y a las que no lo son tanto, y enclavarlos a cada uno en su lugar. Aquí no se sabe who is who, como dicen los anglosajones, y entonces parece que todos somos iguales. Y le garantizo que yo soy mucho más calvo que usted. Por lo tanto, no somos iguales. No quiere decir que sea antidemócrata, es decir, que el procedimiento que utilizamos los demócratas de espíritu en este momento, no digo que sea correcto e incorrecto, simplemente es ineficaz. Por lo tanto, hay que buscar otro. La universidad, tal como está, con tantos cargos y con tan pocos siervos, en realidad no funciona. Y quien lo está pagando todo es el alumno, porque se van una cantidad de presupuestos en mantenimiento de condados, de ducados y de marquesados, de rectorados, de vicerrectorados, de directorados de CEIMAR en la Universidad de Málaga, es decir, me incluyo en todo ello, que muchas veces no se sabe por qué está tan dividido, ¿no?, tan esparcido el mando, o el poder, o la capacidad de ejecución. Y realmente la enseñanza yo creo que ha bajado mucho de nivel, mucho. En los últimos 8 o 10 años, calculo yo. O sea que no estoy diciendo que el gobierno actual es solo el responsable de la situación, ¿no? El gobierno actual estuvo antes que el anterior, y el anterior fue precedido por otro anterior que era parecido o peor que estos que tenemos ahora, ¿no? No sé, yo soy... contento no estoy satisfecho. Esto impulsa quizá que me quiera ir ya para mi casa un tiempo a reflexionar y a estar tranquilo y a leer novelas rosas o algo así. Sí, sí. Pues esto es todo, Javier. Muy bien, pues muchísimas muchas gracias. Ha sido un placer entrevistarle. Muy bien, encantado.